Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Samuel, capítulo 18. En acabando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y le amó Jonatán como a sí mismo. Le retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba, y le puso Saúl al frente de hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de adufes y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres danzando cantaban a coro: Saúl mató sus millares y David sus miríadas. Irritóse mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía: dan miríadas a David y a mí millares, solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y dijo: voy a clavar a David en la pared, pero David le esquivó 2 veces. Temía Saúl a David porque Yahvé estaba con David, y de Saúl se había apartado. Y le alejó Saúl de junto a sí, nombrándole jefe de 1000, y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas, y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, le temió. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho: que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. Dijo David a Saúl: ¿quién soy yo y cuál es mi linaje, la casa de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejolá. Mical, hija de Saúl, se enamoró de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl, pues, dijo 2 veces a David: ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinuad a David, mira que el rey te estima. También te estiman todos sus servidores. Procura ser yerno del rey.
Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y David replicó: ¿Os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores: estas palabras ha dicho David. Respondió Saúl: decid así a David: no quiere el rey dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a mano de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y la cosa pareció bien a David, y para llegar a ser yerno del rey, no se había cumplido el paso, cuando se levantó David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres, y trajo David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dijo a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David, y que toda la casa de Israel le amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David, y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incursiones obtenía David más éxito que los demás servidores de Saúl, y su nombre se hizo muy famoso. Capítulo 19. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y avisó Jonatán a David diciéndole: mi padre Saúl te busca para matarte. Anda sobre aviso mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde tú estés, y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonatán a Saúl, su padre, en favor de David, y dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo, y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, vas a pecar contra sangre inocente, haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: vive Yahvé, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl, y se quedó a su servicio como antes. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano, y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó David a Saúl, y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo. Aquella misma noche envió Saúl gente a la casa de David para vigilarle y matarle por la mañana. Pero su mujer Mical advirtió a David: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana. Él partió y huyó poniéndose a salvo. Tomó Mical uno de los terafín y lo puso en el lecho. Colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y la cubrió con un vestido. Cuando Saúl mandó gente para prender a David, ella dijo: está enfermo. Pero Saúl envió de nuevo los emisarios para ver a David y les dijo: traédmelo en su lecho para matarlo. Entraron los enviarios y hallaron el terafín en el lecho y la estera de pelos de cabra en la cabecera.
dijo Saúl a Mical: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl: él me dijo: déjame escapar o te mato. Huyó pues David y se puso a salvo, yéndose a donde Samuel en Ramá, y le contó cuanto Saúl le había hecho. Después él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl: mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios, y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl, y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Ramá, y llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú, y preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Y le dijeron: están en las celdas de Ramá. Se fue de allí a las celdas de Ramá, y vino también sobre él el Espíritu de Dios, e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel, y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que suele decir con que también Saúl entre los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro, recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Él lo confirmó como norma para Jacob, como alianza eterna para Israel, cuando dijo: yo te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria de todos ustedes. Cuando formaban un grupo muy pequeño y eran extranjeros en aquellas regiones, cuando iban de nación en nación y pasaban de un reino a otro pueblo, no toleró que nadie los oprimiera, y castigó a reyes por amor a ellos. No toquen a mis ungidos, ni maltraten a mis profetas. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lucas 21:29, 21:1-13. Parábola de la higuera. Les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que echan brotes, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca.
Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estar alerta para no ser sorprendidos. Cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Los últimos días de Jesús. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir hacia él y escucharle en el templo. Conspiración contra Jesús y traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Este se fue a concertar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Preparativos para la cena pascual. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id y preparadnos la Pascua, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Les dijo: Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: El maestro te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará el piso superior, una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 2 de mayo, día 122. Jonatán se sintió unido a David y le tomó tanto afecto como a sí mismo. Los verdaderos amigos buscan el bien de los demás, incluso más que a aquellos mismos. Se alegran de los logros y bendiciones de sus amigos y se entristecen por sus dolores, como si las bendiciones y los dolores fueran suyos propios. La amistad de Jonatán le impulsa a quitarse su propia armadura y ropa y dárselas a David. Él protege a David y le ayuda a escapar, no por interés propio, sino por amor. Jonatán mismo, como hijo del rey, podía haber esperado seguir las huellas reales de su padre, pero en su lugar apoya a David, incluso en sus intentos de convertirse en rey. Inmediatamente después del triunfo de David sobre Goliat, Saúl se vuelve celoso. Celos y envidia socavan el corazón de la amistad. Uno que es celoso mira el bien del otro y desea tenerlo para sí mismo, y uno que es envidioso procura destruir lo bueno en el otro. De hecho, los celos de Saúl respecto de la popularidad y el éxito de David le llevan a una oscura envidia, una envidia que impulsa a Saúl
a intentar matar a David? ¿Con quién puedes ser un mejor amigo y promotor del bien? ¿De quién estás envidioso y qué primer paso puedes hacer para cambiar esta relación?